Buenos días, empezamos un nuevo capítulo que es sobre la capa de transporte. La capa de transporte es bastante importante en redes de computadores porque vamos a ver que es la capa que asegura el transporte de la información entre dos puntos y que le va a dar algunas propiedades a ese transporte, especialmente a través de los famosos canales abstractos que vimos en la parte anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver en esa parte? Una pequeña introducción sobre cuáles son los objetivos de la capa de transporte. De nuevo, vamos a ver un poquito la noción de puertos y de estados de conexión. Y después veremos los dos principales protocolos de transporte, que son UDP, que veremos que no tiene ninguna propiedad, no entrega ninguna propiedad de transporte de la información. Y después el segundo protocolo, que se llama TCP, que sí entrega una gran cantidad de propiedades de ordenamiento, de retransmisión de datos, etcétera. Entonces, primero, ¿se acuerdan de dónde está la capa de transporte? La capa de transporte es la capa que viene justo abajo de la capa aplicación. Entonces, una aplicación va a usar normalmente directamente los servicios de la capa de transporte para conectarse entre un cliente y un servidor. Esa capa de transporte ella misma usa la capa Internet, la capa que hace el ruteo IP. Y se acuerdan de las muñecas rusas, ¿no es cierto? Es una encapsulación entre cada capa, lo que significa que los datos de la capa aplicación entran en un segmento de transporte, en un paquete de transporte, y ese mismo paquete de transporte va a ser la parte datos después de un paquete IP. Ahí se acuerdan de las muñecas. Entonces acá tengo mi paquete de transporte, ¿no es cierto? Ok, y adentro de eso, en ese paquete de transporte veremos, se llama un segmento TCP o un datagrama UDP. Tenemos una parte, ¿no es cierto?, datos, y esos datos vienen en el fondo de la aplicación. Ok. Y todo eso, que es el segmento TCP, por ejemplo, que es el paquete de transporte, será la parte de datos del paquete IP después. Ahí están las muñecas rusas. Entonces, ¿qué hace la capa de transporte? ¿No es cierto? Provee servicios a la capa de aplicación y usa los servicios de la capa Internet, de la capa de ruteo que está más abajo. La capa de transporte no tiene ninguna noción, no tiene idea de cuál es la estructura física de la red o de Internet. No sabe exactamente dónde está el punto B, cómo llegar entre A y B, no tiene idea. Para eso justamente va a usar los servicios de ruteo de la capa Internet. ¿Cuál es el objetivo de esa capa de transporte? Bueno, establecer un canal abstracto entre dos procesos, ¿ya? Lo que comúnmente llamamos antes el cliente y el servidor. Cuidado, eso solamente en el caso de usar un protocolo con conexión, que justamente va a ofrecer propiedades de conexión. Cuando los protocolos sin conexión, como UDP por ejemplo, no ofrecen de manera general ninguna propiedad interesante. Entonces, el canal puede ofrecer o no, el canal abstracto con conexión puede ofrecer o no propiedades de transporte, puede ofrecer más o menos propiedades interesantes. Si es sin propiedad, no tenemos realmente un canal abstracto. Los datos en este caso pueden llegar o no al destino. No solamente el cliente no va a saber si los datos llegaron al destino, tampoco va a saber si no llegaron. Y el destinatario del otro lado tampoco sabe que alguien le va a mandar datos. Así que no hay casi ninguna gestión de errores en los protocolos que son sin conexión y que no ofrecen ninguna propiedad. Y hay otros protocolos como TCP, por ejemplo, que nos van a ofrecer una gran cantidad de propiedades. Por ejemplo, el ordenamiento de los paquetes, porque es algo importante, porque veremos más adelante en la capa IP que la capa IP no asegura
que dos paquetes IP que salen de A al destino de B van a llegar en el mismo orden que salieron. Pueden perfectamente llegar en un orden diferente y la capa IP no entrega ningún servicio para reordenar eso. Va a ser el problema de la capa de transporte, ser capaz de reordenar los datos para entregar esos datos en el orden que corresponde a la parte aplicación. También varios protocolos como TCP van a manejar lo que son la detección y en algunos casos la corrección de errores. ¿Por qué? Porque veremos que existen posibilidades que la transmisión de datos llegue con errores. De hecho, si el dato no llega a destino, eso también es un error que debe tomar en cuenta la capa de transporte. Y en algunos casos, por ejemplo, hay protocolo físico como el Wi-Fi, ¿no es cierto?, que usa el medio electromagnético y que puede tener problemas de interferencia, de colisión de señales de datos y se puede efectivamente perder con bastante frecuencia algunos paquetes. Entonces, un protocolo con propiedades va a manejar lo que son las retransmisiones de datos, si hay que hacerlo, eventualmente detección y corrección de errores, pero también van a implementar una gestión de flujo. Veremos en qué consiste la gestión de flujo para adaptarse a la capacidad del destino, del computador de destino, porque todos no están conectados a Internet con la misma capacidad de recepción y emisión de datos. Puedo tener perfectamente un computador A que tiene una salida a 1 gigabit a Internet y que está mandando datos a un computador B que él tiene una capacidad de recepción solamente de 20 o 30 megabits. Entonces no podemos bombardear ese computador B con datos porque no va a ser capaz de recibirlo y eso va a generar una congestión en la red de entrada para B. Entonces la gestión de flujo nos va a permitir adaptarnos a las condiciones reales de la red y del computador de destino para adaptar la cantidad de datos que vamos a poder mandar y recepcionar. También muchas veces hay una gestión de las colas de espera, porque veremos que es una cosa recibir datos, por ejemplo, y otras cosas que la aplicación lea esos datos. La aplicación puede demorarse un cierto tiempo delta t para leer los datos y hay que mantener esos datos en un buffer, unas colas de entrada. Acá en los protocolos de transporte hay una buena cantidad de protocolos que existen, que están normalizados por el IETF, pero en la práctica hay dos que realmente ocupan más del 99% de las comunicaciones a nivel de transporte. El primero, bien conocido, es UDP, para User Datagram Protocol. Vamos a ver más adelante que es un protocolo que no entrega ninguna propiedad, pero realmente ninguna. Pero como es globalmente un protocolo simple y poco costoso en términos de implementación, va a ser también un protocolo que va a ser bastante rápido, ¿ya? Y en algunos casos va a ser suficiente usar ese protocolo para intercambiar datos entre dos partes. Y después tenemos el muy conocido también protocolo TCP, Transport Control Protocol, que sí entrega una gran cantidad de propiedades de ordenamiento, de gestión de flujo, de detección de errores, retransmisiones, etc. Y que probablemente es el protocolo más usado en Internet cuando se trata de abrir y tener después una comunicación entre dos partes la más confiable posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un protocolo sin conexión, que es el caso de UDP, que es el más conocido para hacer eso, y un protocolo que es con conexión, por ejemplo TCP, que es el que vamos a ver más adelante? Entonces, en un protocolo sin conexión no existe una fase previa entre el que transmite y el que recibe. No hay una fase de conexión o lo que en inglés se llama el handshake, donde se van a tomar la mano, digamos, para ponerse de acuerdo. Entonces no existe esa fase, esa etapa en un protocolo sin conexión y el computador A través de UDP va a mandar directamente a B un datagrama con datos usando su dirección IP final
y le va a poner una cierta cantidad de datos en un paquete y le va a mandar a B. Y A se va a olvidar totalmente que mandó ese paquete a B. A no va a saber, y la aplicación que usó UDP no va a saber si B recibió el dato o no. No hay un acuso recibo, digamos, de esos datos. B no tiene idea ni siquiera que A le va a mandar datos. Entonces el datagrama en el camino entre A y B va a tener que pasar por varios puntos, ¿no es cierto? Acá varios routers, digamos, antes de llegar a B. En cualquier momento ese datagrama se puede perder por N razones, eso lo veremos en el ruteo IP. Y si se pierde, ninguno de las dos partes, ni A ni B, se va a dar cuenta. Entonces es un protocolo, en inglés se llama un protocolo de tipo send and forget, ¿ya? Es decir, que voy a mandar un paquete y voy a olvidar de ese paquete, ¿ya? Y al revés, un protocolo con conexión abre un canal abstracto, y ese canal abstracto es como si tuviéramos realmente una conexión abierta entre A y B. Eso significa que hay una fase inicial de conexión entre ambas partes. Es una fase que también en inglés se llama el and check, ¿ya? Y que nos va a permitir para ambas partes ponerse de acuerdo sobre algunos parámetros de la comunicación. Por ejemplo, el tamaño de la cola de recepción que tiene B, de la que tiene A también, porque puede ser una comunicación full duplex de ambos lados, y cada uno manda datos al otro. Van a tener una gestión de pérdida de segmentos de datos, de paquetes de datos, usando timers y timeout, por ejemplo, etcétera. Entonces un protocolo con conexión necesita una fase de conexión, y después también al final vamos a necesitar una fase de desconexión para terminar de forma limpia esa comunicación. Y ese canal abstracto es el canal en el fondo que nos va a entregar las propiedades que queremos de transmisión de datos. Y eso lo vamos a ver en detalle con TCP, que es el protocolo típico que implementa todas esas propiedades. Entonces, ¿se acuerdan de la noción de puertos? Porque en Internet tenemos una dirección IP, ¿no es cierto?, asociada a cada computador, ¿no es cierto? Pero en ese computador tengo una cierta aplicación con la cual quiero comunicar. Y esa aplicación se va a identificar gracias al número de puerto, que identifica de forma única el cliente y el servidor, ¿ya? Eso en el fondo identifica de forma única en ambos lados cuál es el proceso, ¿no es cierto?, a nivel del sistema operativo que corresponde, con el cual nos vamos a comunicar, ¿ya? Entonces los números de puerto, ¿se acuerdan que puede ser un número de puerto dentro de los que son bien conocidos, que van de 0 a 1024, de los registrados que van a un poco más adelante hasta 49.000 y tanto? No puedo como aplicación usar un número de puerto que está ya registrado para autoservicio. Tengo que tener el mío. Y si no tengo ninguno asignado por el IETF, tengo que usar un número de puerto dinámico. Ya, también se acuerdan que el servidor usa un puerto dinámico después de aceptar la comunicación, lo que es el caso de una comunicación con conexión, por ejemplo TCP. Después de hacer el connect, de aceptar la conexión que entra, el servidor va a transformar el puerto bien conocido o registrado a un número de puerto dinámico para tener la capacidad de volver a escuchar el puerto registrado, el puerto dinámico, para aceptar una nueva conexión. Es el caso, por ejemplo, de un servidor web que es capaz de tomar en cuenta y contestar a varias conexiones consecutivas. No tiene que terminar la primera antes de aceptar la siguiente, ¿no? Y cada conexión que llega haciendo ese connect, el servidor va a crear otro proceso hijo o un thread en el sistema, y ese proceso o ese thread va a manejar esa conexión entrante. El cliente siempre usa
un número de puerto dentro del rango dinámico, porque en el fondo el cliente, el que inicia la conexión, en el fondo no se conecta a un puerto, digamos, distante, pero su número de puerto local puede ser cualquiera en el rango dinámico. Cuando se termina la comunicación en modo TCP, por ejemplo, los puertos están de nuevo disponibles para una nueva conexión. En el caso de UDP, los números de puertos están de inmediato disponibles porque UDP, como dijimos antes, es un protocolo de tipo send and forget. Manda un dato y se lo olvida, y si va a mandar otro dato tiene que usar de nuevo la dirección IP, el número de puerto del destino, y el número de puerto local del cliente va a ser dinámico de nuevo. Entonces, en el caso de un protocolo con conexión, entonces un protocolo que abre un canal abstracto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso el servidor web, mi navegador hay del lado cliente, tiene un puerto dinámico, ya que puede ser ese, por ejemplo, eso lo elige el sistema operativo. Se va a conectar al puerto 80, que es el número de puerto que corresponde al protocolo HTTP. Del otro lado, bueno, el sistema operativo, ¿no es cierto?, sabe que es el proceso 3, acá en este caso, que está escuchando, ¿no es cierto?, ese puerto 80, y entonces cuando va a llegar esa petición de conexión con ese puerto 80, el sistema operativo va a hacer el mapeo de esa comunicación con el socket que corresponde al proceso 3. ¿Ok? Y ese proceso 3 va a aceptar esa comunicación haciendo un connect, y eventualmente va a manejar él mismo esa comunicación, o va a pasar eso con el socket, que ahora tiene un nuevo número de puerto, a un proceso hijo, mientras que él vuelve a escuchar ese puerto 80 acá para aceptar una nueva conexión. Entonces ese canal abstracto que existe entre esos dos cliente y el servidor, entre dos procesos, en el fondo mi navegador y el proceso 3 acá, que implementa el servidor web, me va a entregar una serie de propiedades. Y ese canal abstracto, durante esa conexión, veremos más adelante que con TCP, por ejemplo, hay un intercambio de algunos parámetros de apertura de la conexión que nos permite ponernos de acuerdo entre el cliente y el servidor sobre cómo va a funcionar algunas partes de la conexión. Ya, entonces el protocolo UDP, que es el más simple, User Datagram Protocol, está definido por una sola RFC. Acuérdense que la RFC es Request for Comments, en el fondo la especificación del protocolo generado por el IETF, el Internet Engineering Task Force. Entonces es lo que hace referencia para implementar y usar el protocolo UDP. Como es simple, una sola RFC es suficiente. Hay una transmisión de datos sin ordenamiento, es decir, que si dos paquetes UDP salen de A hacia B, si sale el paquete 1, ¿no es cierto?, y el paquete 2 de datos, pueden perfectamente llegar por culpa de la capa IP, veremos después, en el orden 2 y 1, y nadie se va a preocupar de eso a la llegada, cuando esos paquetes llegan a B. De hecho, no hay forma de saber cuál salió primero en UDP. Así que llegarán 2 y 1, y eso efectivamente puede representar un problema a nivel de una aplicación si los datos están intercambiados, digamos, ¿ya? Entonces, si queremos asegurar que los datos van a llegar en un orden correcto del otro lado, a nivel de la aplicación, tenemos que implementar un sistema de numeración de los paquetes, etcétera, para ser capaz de reordenarlo cuando llegamos del otro lado. No hay gestión de errores, entonces acepta pérdida, pero no solamente lo acepta, no lo maneja las pérdidas. Así que si algún paquete entre A y B se pierde por culpa del ruteo IP, también nadie se da cuenta, ni A ni B.
no llegó nomás, se perdió. Así que si queremos manejar eso, tenemos que hacerlo también al nivel de la aplicación, usando un timeout, por ejemplo, un tiempo después del cual vamos a retransmitir la información. Pero sí, la ventaja de TCP es que es un protocolo liviano y entonces más rápido, ¿ya? Y es bastante interesante usarlo en lugares donde no hay pérdida, o casi nunca, digamos, y tampoco vamos a tener probablemente inversiones de orden de paquete por el ruteo IP. Y especialmente en una red local, es un buen lugar para usar UDP. Ahora TCP, que es un protocolo con conexión y con propiedades, si se dan cuenta, hay una gran cantidad de RFC que especifican cómo funciona UDP, porque hay especificaciones básicas y después cosas que se agregaron en función de los años en Internet. Entonces agregamos más propiedades y más funcionalidades de TCP. Ofrece un ordenamiento de los paquetes. Entonces, si en el caso que tenemos acá, si sale 1 y 2 y llega 2 y 1, TCP va a ser capaz de reordenar eso para entregar los datos en el orden correcto a la aplicación, sin que la aplicación tenga que preocuparse de eso. Va a hacer también la gestión de errores, por ejemplo, de las pérdidas de paquetes. Si se pierden paquetes, TCP lo va a transmitir de nuevo, va a usar timeout para darse cuenta, usa un sistema de acuso-recibo, vamos a ver después, que le permite detectar eso. Y también implementa una gestión de flujo, un control de recepción de los datos para evitar bombardear el computador de destino con una cantidad de datos por segundo superior a su capacidad, digamos, de recepción por la red, por la cantidad de memoria que tiene asignada esa conexión, etc. Y también TCP va a usar lo que se llama una segmentación de los datos. Va a cortarle los datos en varios segmentos TCP. Por ejemplo, si la aplicación entrega a TCP una cantidad de datos que son de 50 megabytes, por ejemplo, que transmitir entre A y B, TCP no va a mandar un solo paquete de 50 megabytes, lo va a cortar en varios segmentos TCP, lo que le va a permitir hacer varias cosas, manejar de forma más eficiente los errores de transmisión y también manejar de forma más eficiente el ordenamiento de los datos. Eso lo veremos más adelante. Entonces tenemos dos protocolos que ocupan probablemente más del 99, algo de los protocolos de transporte en Internet, y entonces es importante conocerlo. En el caso de un protocolo orientado a conexión, como el caso de TCP, por ejemplo, es el grafo que representa los estados en conexión de ambas partes. Inicialmente el cliente del servidor empieza en un estado que se llama idle, ocioso, nadie está conectado, ¿ya? Hay un lado que se llama aquí el lado activo, ¿no es cierto? Y es el lado pasivo. Concretamente eso es el servidor, en el fondo el que recibe la petición de conexión, y es el cliente, es el que manda de forma activa, entonces, una petición de conexión. Entonces, estoy diciendo, cuidado, un error. Es esta. No, esta está bien. Entonces, vamos a ejecutar una primitiva de conexión. Vamos a pedir una conexión. Del otro lado vamos a recibir esa petición de conexión. Vamos a pasar de ambos lados en un estado que es pendiente de esa conexión, ¿no es cierto? Cuando el servidor va a ejecutar la famosa primitiva connect, en ese momento efectivamente eso va a mandar al cliente del otro lado una aceptación de su petición de conexión, y los dos van a entrar en un estado donde la conexión está establecida. En ese estado podemos hacer una especie de loop, ¿no es cierto?
eh, con la transmisión de datos entre ambas partes hasta que uno decida de terminar esa conexión. Ahí vamos a suponer que es el lado que pidió conectarse que también va a pedir desconectarse, entonces que va a mandar una petición de desconexión del otro lado. Veremos más adelante que la desconexión también puede ocurrir del lado servidor. El servidor también puede pedir la desconexión. Ambas partes pueden hacerlo. Eso va a simplificar un poquito. Solamente el cliente acá lo pide. Entonces el servidor recibe un request de desconexión acá, de desconexión. Cuando lo acepta, ya el otro recibe también esa primitiva y va a pasar en modo ya estamos desconectados y los dos vuelven al modo idle. ¿Ok? Entonces, en esa parte que está al principio donde se establece esa conexión, vamos a ver que en el caso de TCP, en este momento, que es el uncheck, vamos a tener algunos parámetros donde ambas partes se van a poner de acuerdo sobre esos parámetros y ambas partes van a entregar al otro cuáles son sus capacidades de un cierto punto de vista para justamente tener una conexión bastante eficiente y fluida sin tener problemas de congestión o bombardeo de datos también. ¿Ya? Así que las aplicaciones transmiten sus datos al sistema a través de un socket y eso todo llega a la capa de transporte. Y la capa de transporte usa lo que se llama el multiplexing para mezclar esos datos. Entonces lo va a mezclar en un flujo, digamos, IP entre ambas computadores. Y cuando llegamos en un computador, hay un demultiplexing acá, es decir que localmente la capa de transporte que recibe todo ese flujo de segmentos TCP, ese flujo contiene segmentos que van hacia distintas aplicaciones acá en la capa más arriba, y el demultiplexing consiste justamente para la capa de transporte en cuando recibe un segmento entregarlo a la aplicación que corresponde. ¿Y cómo lo entrega? Es justamente a través del uso del número de puerto que identifica en cada computador cuál es la aplicación final, el proceso final que corresponde. Acá tenemos un computador que recibe datos que provienen de dos otros computadores diferentes, ¿no es cierto? Del que está acá y del que está aquí, de este lado. Y acá a la mitad, ese computador puede recibir dos flujos TCP con segmentos TCP que vienen de varios orígenes diferentes, pero la capa TCP va a ser capaz de analizar ese flujo, tomar cada segmento, mirar cuál es el destino con el número de puertos y entregarlo al proceso que corresponde. ¿Ya?